Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de geografía, pero ahora hablaremos de geografía humana. La geografía humana estudia la interacción entre los hechos y los fenómenos geográficos y el hombre, en sus aspectos económicos, sociales, demográficos, políticos y culturales. Nuestro planeta posee una gran diversidad biológica y una variedad de ecosistemas con características propias de cada región natural, como clima, tipo de suelo, vegetación y fauna, incluso actividades humanas y pues vamos a ver que también económicas muy especiales. De la combinación de grupos y subgrupos se obtienen 13 tipos de climas. Que bueno, ahí si ustedes observan, está el nombre de los climas y la clave. Es muy importante que recordemos la clave. Tropical, tropical, templado, frío y seco y polar, pues obviamente son los climas. Y del lado derecho nos encontramos las regiones naturales, como son la selva, bosque tropical, sabana, bosque mixto, región mediterránea, pradera, taiga, desierto, estepa, tundra, polos, alta montaña. Entonces hay que fijarnos, por ejemplo, en la región natural y la clave, por ejemplo, selva, AF, bosque tropical, AM, sabana, AW, ¿sí? Y pues obviamente en las características. La selva pues tiene un clima tropical, lluvioso todo el año. La sabana pues tiene lluvias, pero solamente en verano. La pradera, pues el invierno es muy seco, el desierto es seco desértico, ¿sí? La tundra, pues es muy frío, que oscila entre los 0 grados centígrados y los 10, etcétera. Si tienes que analizarlo, pues hay que pausar el video. Vamos a ver también acerca de las regiones naturales. Aquí en las regiones naturales volvemos a tener la clave, ¿sí? Que hay que recordar: AF selva, AM bosque tropical, etcétera. Y aquí lo que es resaltable son las actividades económicas que se deben de llevar a cabo en cada uno de los climas. Por ejemplo, en la selva pues se llevan actividades como la caza, la pesca, la recolección de frutos. En el bosque tropical, la explotación de maderas, de piedras preciosas, de construcción de viviendas, la tala clandestina, la caza, la recolección, la producción de cereales, ¿sí? Y pues bueno, ahí tenemos en las diapositivas pues varios de las actividades económicas de cada una de las regiones, ¿sí? La región mediterránea se considera que es uno de los biomas más perturbados por el hombre porque es muy rico para los cultivos. Por ejemplo, el cultivo del olivo, de la vid, de los cítricos, de los higos, etcétera. Acá viene otro. Un problema ecológico es un desequilibrio que se origina a partir de fenómenos naturales o lo que la actividad humana propicia. Entre los problemas ecológicos más importantes, pues está, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos como agua potable, los bosques o la extracción del petróleo. También tenemos la contaminación del mar, ¿sí? Que desgraciadamente causa la mortandad masiva de algas, que a la larga esto va a afectar a la renovación del oxígeno y pues obviamente a la fotosíntesis del plancton, que como dijimos en el otro video es la base de la cadena alimenticia del mar. Vamos a ver que se le llama riesgo a la posibilidad de pérdidas humanas, de propiedades, etcétera.
y pues los riesgos meteorológicos son los más extendidos por el mundo y pues están relacionados con el clima. Entre los más comunes pues vamos a ver, por ejemplo, los huracanes, los ciclones, y pues vamos a ver de ahí dos fenómenos que son las lluvias ciclónicas y el fenómeno de la niña, ¿sí? México pues se encuentra dentro de una de las 3 regiones ciclónicas más altas de riesgo en el mundo, ¿sí? Y Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, pues es uno de los más afectados, junto con Yucatán y Veracruz. Otro fenómeno pues es obviamente el fenómeno de la niña, en donde que es causado por la temperatura fría perdurable. Y por último pues vamos a tener la lluvia ácida, fenómeno que va a afectar a la vegetación, a los pueblos y obviamente a la vida de los océanos. Otro fenómeno es la marea negra, ¿sí? Este fenómeno de la marea negra es causado por el derrame de petróleo sobre la superficie del mar, que va a producir esto, la cual va a aniquilar no solo al plancton, sino también a millones de especies marinas. Las causas de esta contaminación petrolera es el derrame de petróleo en los litorales, por accidentes, por manejo inhábil durante la carga y descarga del petróleo, ¿sí? Colisiones y naufragios, limpiezas de buques petroleros, etcétera, etcétera. Ahora, el efecto invernadero. Pues vamos a ver que este término se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el calentamiento de la superficie. Es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta al retener, obviamente, la energía del sol. El cambio climático son variaciones de origen natural a través de enormes periodos geológicos, y vamos a ver que ocasionan o se forman cuando las emisiones de dióxido de carbono aumentan en la parte, y vamos a ver que se retienen en la parte inferior de la atmósfera. Ahora hablaremos acerca de la demografía. La demografía viene del griego demos, pueblo, y grafos, descripción. Es una rama de la geografía humana que tiene como fin el estudio cuantitativo de la población, su dimensión, su distribución, su estructura, su evolución y sus características generales. La demografía emplea ciertos indicadores demográficos en la observación de los fenómenos demográficos, como la natalidad, la fertilidad, la mortalidad, la esperanza de vida, etc. En el planeta pues existen 4 grandes zonas de alta densidad de población. Todas ellas, la mayoría, están en el hemisferio norte. Los grandes focos de la población son los siguientes. Vamos a empezar primero con Asia Oriental, y que está en Japón y la costa de China, Asia Meridional, Europa Occidental, y vamos a ver que también el este de África y el noreste de Norteamérica, que son las áreas de mayor concentración de población. Asia, por tanto, se considera el continente de mayor población, y los países con mayor número de pobladores son China e India. En México, la región del centro-sur es la región más poblada. Vamos a hablar acerca de la migración.
Los movimientos migratorios son desplazamientos de personas de un lugar, de una residencia a otra. Los factores que van a determinar las migraciones son variados, pueden ser económicos, como por ejemplo la pobreza, la falta de trabajo, sociales como el hambre, las epidemias, políticos como las guerras, ¿sí? Y hay otras causas, por ejemplo, las catástrofes que obligan a las personas a irse, la escasez de tierras cultivables, que hacen que la gente a lo mejor emigre a las ciudades, la carencia de créditos de financiamientos, los apoyos insuficientes a la producción agrícola, y pues algunos lo hacen por razones más personales como la falta de una educación de calidad. Igualmente, las consecuencias en el lugar del destino del migrante son, pues algunas de ellas, el incremento de los cinturones de miseria, los conflictos étnicos y la discriminación, el desempleo, la riqueza cultural y las consecuencias que sufre, pues obviamente el lugar de origen son la carencia de mano de obra, la fuga de capital, el abandono del campo y pérdida de producción agrícola, la desintegración familiar, la modificación de la estructura de la población, también de las costumbres y valores, y también el que generan mayores ingresos para la familia de los inmigrantes. De manera resumida, pues vamos a ver que hay consecuencias como que empieza a reducirse la población masculina, pero también vienen ventajas como por ejemplo empiezan a haber una importante cantidad de remesas que traen los migrantes, sobre todo de Estados Unidos, la sobrepoblación y pues en algunos lugares a falta de mano de obra se empiezan a formar cinturones de miseria. Los países que vamos a ver que han sufrido de estos fenómenos es Grecia, quien a falta de mano de obra permitió pues obviamente inmigración legal de otros pobladores. Europa y Estados Unidos son los principales destinos migratorios a donde las personas van en busca de oportunidades. Dos de los países que tuvieron fenómenos migratorios muy importantes fueron Turquía, que sus migrantes fueron a Alemania, y de Argelia a Francia. De Turquía a Alemania fue un movimiento migratorio importante por razones económicas y políticas, o sea que permitió que a Alemania se introdujeran personas de Turquía. Y de Argelia a Francia fue un movimiento migratorio que se dio por razones de que Francia tenía un lento crecimiento poblacional y por eso necesitaba que gente se fuera ahí. Vamos a hablar acerca del desarrollo, que es otro concepto de geografía humana. El análisis de obviamente el espacio geográfico se realiza mediante los indicadores demográficos, que ya sabemos que son esperanza de vida, etcétera, para conocer el nivel de vida de la población. Hay un fenómeno en demografía que se llama transición demográfica, en el cual vamos a encontrar que va a haber poblaciones que envejecen y va a haber un bajo índice de natalidad, y eso va a fomentar que haya migraciones. El desarrollo y el subdesarrollo se refieren al grado de organización que los países poseen en los aspectos económicos, sociales y políticos culturales, lo cual se refleja en el tipo de actividades que realizan y el reparto de riquezas que vamos a ver que generan. Las características generales de los países desarrollados y de los países subdesarrollados son, por ejemplo, de los países desarrollados, pues vamos a ver el alto ingreso per cápita, escaso analfabetismo y por tanto
un total alfabetismo, un bajo crecimiento de la población con elevado consumo de calorías, un alto nivel industrial, o sea, industrias de expansión, exportación de productos industriales, un crecimiento del Producto Interno Bruto, baja población infantil y predominan pues las actividades secundarias y terciarias. En cambio, en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, también se les conoce como de economías emergentes, vamos a tener algunas características como un elevado analfabetismo, un alto índice de natalidad, ¿sí? O sea, vamos a ver un crecimiento acelerado de la población, un bajo ingreso per cápita. También vamos a ver deficiente tecnología y escasa investigación científica, un desarrollo económico dependiente de otros países más desarrollados, exportación de materias primas más que importación, importación de productos manufacturados, van a predominar las actividades primarias como la agricultura, la pesca y pues baja esperanza de vida por los deficientes deficientes sistemas de salud. Por globalización se entiende el fenómeno de interdependencia económica de las economías mundiales, la comunicación, la cultura y los conflictos internacionales. También va a designar el fenómeno mediante el cual hay una mayor comunicación y un mayor conocimiento e intercambio de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo. Los mecanismos del neoliberalismo no funcionan de la misma manera en las potencias, en países en vías de desarrollo, como América Latina, ya que pues vamos a ver que el neoliberalismo postula la eficiencia, la productividad en las diferentes áreas del desarrollo económico-social a través del fomento de la eficiencia técnica de los individuos en el trabajo. La siguiente diapositiva muestra las diferencias entre el neoliberalismo y la globalización, ¿sí? En la globalización vamos a ver, por ejemplo, que se va a dar el debilitamiento de las fronteras, ¿sí? También el desarrollo del comercio internacional controlado por lo que son las empresas transnacionales y las multinacionales, ¿sí? Como por ejemplo IBM, Ford, etcétera, etcétera. Y pues vamos a ver por el lado del neoliberalismo, ¿sí? Que lo que pretende el neoliberalismo es reducir las funciones del Estado, ¿sí? Y llevarlo a las empresas, pues obviamente privadas. Por lo tanto, como ya dijimos, esta política del neoliberalismo es aplicada más a los países desarrollados, fomenta la libertad de competencia, la libertad de mercados internacionales y pues obviamente la reducción del Estado. En la actualidad predomina la tendencia de la globalización de la economía o la formación de bloques económicos que consiste en la firma de tratados comerciales entre países vecinos o que se localizan en una misma región. Aquí vamos a analizar cada uno. Vamos a empezar con el TLCAN, llamado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
en cuyos países integrantes son México, Estados Unidos y Canadá. Este buscaba la libre circulación de mercancías, servicios y capitales sin aranceles, ¿sí? Pero pues va a tener algunas desventajas como el predominio hegemónico de Estados Unidos, que va a permitir la formación de monopolios transnacionales, en donde va a salir perdiendo pues México por los contrastes y desequilibrios económicos, lingüísticos, culturales y étnicos. Por otro lado, tenemos el Mercosur, que significa Mercado Común del Cono Sur, cuyos países integrantes son Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y la Comunidad Andina, ¿sí? Que son países que están en Latinoamérica. Qué bueno que lo que querían hacer es eliminar el 90% de los aranceles regionales. Y pues es más homogéneo y cultural que, por ejemplo, el TLCAN. Luego tenemos el Unión Europea, que es el que tiene más numerosos países participantes. Todos los países son europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. ¿Sí? Es integrado por países capitalistas de primer mundo de Europa Occidental, y lo que buscaban era una abolición de fronteras comerciales y el libre tráfico de personas y de servicios y de capitales. Tener políticas comunes, ¿sí? Y pues representa una sólida integración política, económica, cultural e ideológica con enorme influencia mundial. Y bueno, tenemos otro que es la Cuenca del Pacífico. Se le llama así por los países tienen dirección al Océano Pacífico, como son Japón, Rusia, Corea, China y Australia. Vamos a ver que la descolonización, uno de los bloques económicos en África, vamos a ver que la descolonización de África fue un proceso histórico de la posguerra que se va a dar en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y como resultado de las luchas de independencia contra el imperialismo europeo, y que va a transformar el mapa geopolítico del mundo a través de un acuerdo que se firmó en 1960 con la ONU. Como resultado de esta descolonización, vamos a ver que van a surgir varios países. Bueno, no van a surgir, van a independizarse varios países, como por ejemplo el Congo y Argelia, ¿sí? De esto, pues hay que nada más rescatar que algunos países que están en el norte de África son Egipto y Túnez, y que también que una de las características más importantes y tristes es que hay mucha pobreza en sus países. Ahora hablaremos de la URSS. Tras la disolución de la Unión Soviética, técnicamente va a concluir la Guerra Fría, y el mundo bipolar se va a transformar hacia un nuevo modelo de globalización neoliberal. Vamos a ver que de las principales modificaciones sufridas en el mapa europeo está fuertemente vinculado con la desaparición de la URSS y con la apertura de fronteras económicas de países del este a través de la península báltica, la línea divisoria entre Alemania, Checoslovaquia, así como la península de los Balcanes. Algunos
países que forman parte de Europa y que surgieron después de la URSS, que fueron 12 países, ¿sí? Se encuentran Letonia, Estonia, Lituania, que están en la región báltica, y Ucrania y Georgia. También vamos a ver que van a surgir la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia. Van a crear comunidades de estados independientes y después de esta época también se va a dar la independencia de Chechenia. Igualmente, los países dependientes de la desaparecida URSS se dividieron en territorios en pequeñas naciones surgidas de conflictos internos, como el caso de Yugoslavia. Que la causa fue la guerra de la desintegración de Yugoslavia, fue la guerra de los Balcanes por problemas étnicos religiosos que va a ocasionar que se desintegren estos países en dos naciones. De esos países que surgieron fueron Croacia y Eslovenia. Ya por último, para terminar esta situación de los países, hoy en día las zonas de mayor tensión política, ¿sí?, en el Oriente Medio es la lucha, Palestina, de Palestina. Israel está en conflicto étnico y territorial entre los árabes y los judíos. Vamos a ver de las actividades económicas en México. Vamos a empezar hablando de que las actividades primarias que se practican en México son la agricultura, la ganadería y pues obviamente la pesca. Mientras que las actividades económicas que nosotros vamos a ver está, por ejemplo, un gran sistema de exportación de materias primas y manufacturas a otros países. Vamos a ver la población mexicana. La población mexicana se concentra en las llanuras y mesetas, no en las costas. Por ello, la región central de la República Mexicana tiene la más alta densidad de la población, que eso ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver que asimismo las regiones con mayor actividad económica también se ubican en la zona central del país. Y vamos a ver que hay diferentes zonas, ¿sí? Y esas zonas son la región norte, la región bajío, la región sureste, etcétera. De la región norte destacan países como Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas, Durango. De la región bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Y de la región sureste encontramos a Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. La República Mexicana tiene fronteras en el norte con Estados Unidos y en el sur con Guatemala y Belice. Con Estados Unidos se extiende una línea fronteriza, ¿sí?, hasta la desembocadura desde el noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. La línea fronteriza con Guatemala, con Belice, es la que está en el sur. Los estados fronterizos del sur y sureste del país son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Ahora vamos a ver acerca de la actividad pesquera. La ubicación geográfica de México facilita las condiciones para la pesca y por tanto constituye una actividad importante en el país. Los principales estados de producción pesquera son Sonora y Sinaloa. La primera zona pesquera de México se encuentra en Baja California y esta produce lo principal que tenemos aquí en México, atún y sardina.
Pero también, bueno, vamos a ver que hay problemas de actividad pesquera en México. Por ejemplo, hay falta de mercados apropiados para estas especies mexicanas. Tenemos problemas como en los procesos de refrigeración que no nos permiten exportar tanto y la falta de infraestructura. En cuanto a la actividad minera, vamos a decir que en la actualidad se extrae una gran variedad de minerales, ¿sí? Como por ejemplo en el Hidalgo y Guanajuato, el oro y la plata; en Campeche, el petróleo; en Sonora, el cobre; en Zacatecas, la plata; en Coahuila, el hierro; en Veracruz, el azufre; en Sonora, el oro; y en Chihuahua también la plata. La región predominante de explotación de minerales metálicos se encuentra en áreas del centro occidente y el noroeste. El estado de Monterrey va a destacar en el área de la siderurgia. Ahora, en la actividad petrolera, el petróleo es un combustible compuesto de carbono e hidrógeno, por lo que se llama pues hidrocarburo. Es un recurso no renovable y pues de él se obtienen productos. México posee grandes reservas petroleras que se encuentran en el mar. La principal zona de petróleo en México es costa del Golfo de México, por su cercanía y sus yacimientos petroleros. El principal lugar de explotación de petróleo es Campeche. La principal zona donde se encuentra esto se llama la Sonda de Campeche, que produce petróleo y gas. Hay otra actividad que se llama la actividad petroquímica, ¿sí? Que se practica en ciudades como Salamanca, Tula y Poza Rica. Los principales puertos del Golfo de México son conexiones o tienen conexiones internacionales y son Veracruz y Tampico. De ahí salen obviamente los barcos a otras regiones de Europa, etcétera. Las entidades federativas con mayor riesgo también de derrames petroleros son Veracruz y Tabasco. Ahora, hay otras actividades, ¿sí? La actividad industrial, que es la más importante, está destinada a la extracción y la transformación de la materia prima en productos de consumo. Entre los tipos de la industria destacan la industria textil, ¿sí? Que se dedica a procesar materias primas como algodón, einequén, ixtle y fibras sintéticas. Monterrey es la industria más importante textil y esta industria textil se concentra mayormente en las ciudades fronterizas como Chihuahua, Tijuana, etcétera. Los lugares con mayores actividad industrial son Nuevo León, Estado de México y Puebla. Gracias.